Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un auténtico huracán mediático en Argentina, protagonizado por dos figuras muy conocidas allí, el periodista Esteban Mirol y la empresaria Maritza Ballí. La fuente que vamos a analizar es una entrevista bastante tensa con Mirol. Efectivamente. Y es fascinante porque lo que arranca como un simple comentario, algo casi trivial sobre dónde compra la ropa un político, Sí. escala en cuestión de horas a un debate nacional que lo tiene todo. La industria textil, la economía sumergida, acusaciones muy serias de explotación y, por supuesto, rencillas personales muy directas. O sea que tenemos todos los ingredientes. Todos. Nuestra misión hoy es, un poco, desenredar esta madeja. Entender el origen, los argumentos de cada uno y cómo, de repente, un reality de cocina muy popular acaba siendo el escenario secundario de todo este enfrentamiento. Es que el guión es casi perfecto. Un político, una figura mediática, acusaciones de fraude a gran escala y de remate una subtrama en un concurso de cocina. Vamos a ver cómo se ha montado este lío. Venga. El pistoletazo de salida lo da un conocido exministro de Economía argentino, Caputo, al decir que él compra ropa en el extranjero. Algo bastante común, por otro lado. Sí, pero esto provoca la reacción inmediata de Maritza Ballí, que, claro, como empresaria textil, pues sale a defender a la gente que no puede permitirse viajar para comprar. Y es justo ahí, en esa respuesta, donde entra en escena Esteban Mirol. Y vamos, no entra de puntillas precisamente. Para nada. No, entra con todo. Directamente califica la postura de Ballí de hipócrita, así, sin más. Vaya. Su argumento central es que ella puede defender públicamente a la industria local y a los consumidores que compran en Argentina, pero que tanto ella como su entorno son los primeros que, viajan y compran fuera. Ya. Utiliza una frase que ha resonado mucho allí, una frase muy gráfica, diciendo que en el armario de Marixa hay olor a free shop y a Miami. Uf, es un ataque muy directo. O sea, no critica la idea de defender a la industria local, sino que ataca directamente la credibilidad de la mensajera. Exacto. La estrategia es anular a la persona para anular su argumento. Claro. La acusa de tener un doble discurso, algo que según él es muy común en ciertos círculos mediáticos. Pero, como bien decías antes, esto es solo el aperitivo. Ah, ¿hay más? Mucho más. Mirol no se queda en la crítica personal. La utiliza como un trampolín para lanzar una bomba mucho mayor. Aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? De repente la discusión deja de ser sobre Maritza Ballí y pasa a ser un ataque frontal contra una parte enorme de la industria textil argentina. Sí, apunta a dos epicentros del comercio popular en Buenos Aires, La Salada y la calle Avellaneda. Para quien no lo sepa, son zonas comerciales gigantescas famosas por sus precios bajos, que mueven millones. Son el corazón de lo que se conoce como la economía informal. Y la acusación de Mirol es gravísima. Describe el sistema como absolutamente perverso. ¿Perverso? ¿En qué sentido? Pues afirma que bajo una fachada de darle ropa barata a los pobres, se esconde una red de talleres clandestinos con explotación laboral, falsificaciones masivas de marcas, lo que allí llaman ropa trucha. Entiendo. Y sobre todo unos márgenes de beneficio que él considera abusivos y que acaban perjudicando precisamente a quienes dicen ayudar, los consumidores con menos recursos. Llega a llamarles ladrones a los comerciantes, así, sin matices. Vale, pero en la propia entrevista que estamos analizando, el programa intenta contrastar esto. Envían un reportero a la calle Avellaneda, al local de Maritza Ballí. Que curiosamente está cerrado ese día. Sí, eso es, pero hablan con otros comerciantes y clientes. ¿Y qué se encuentran? Pues encuentran una imagen que choca frontalmente con la descripción de Mirol. ¿Ah, sí? El reportero en directo muestra un comercio que, en apariencia, funciona con total normalidad. La gente paga con tarjeta, con códigos QR desde el móvil, los comerciantes entregan facturas. Vamos, todo parece legal y en regla. Claro. ¿Y qué dice Mirol ante eso? Pues lo desestima por completo. ¿Cómo? Sigue siendo la norma. Pero eso es un argumento un poco circular, ¿no? Él hace una acusación grave, le muestran pruebas que parecen contradecirla y su respuesta es, claro, es que mienten porque estáis grabando. Es casi imposible de refutar. Totalmente. Y esa es la clave de su estrategia. Él se posiciona como el único que se atreve a decir la verdad incómoda y cualquier evidencia en contra la reinterpreta como parte del sistema corrupto que denuncia.
Entiendo la jugada. Y añade un punto interesante. Dice que muchos se han pasado a los pagos digitales no por legalidad, sino por la inseguridad, para evitar manejar grandes cantidades de efectivo, por el historial de robos en esa zona. Y justo cuando la discusión parece centrada en si el comercio es legal o no, uno de los periodistas en el plató introduce otra capa de complejidad. Sí, y es un punto crucial. Plantea un problema estructural de la propia industria. Exacto. El periodista plantea una paradoja económica que afecta a muchos productores argentinos, como Bailey. Dice que a veces les resulta más caro importar la tela para fabricar una prenda en Argentina que importar esa misma prenda ya terminada de países como Bangladesh. Un momento, porque esto es clave. ¿Cómo es posible que sea más caro el material en bruto que el producto acabado? Intuitivamente no tiene ningún sentido. Es una de las grandes trampas de la economía argentina, a menudo ligada a la protección arancelaria. Puede que los aranceles para importar tejidos sean altísimos para proteger a los pocos productores nacionales de esa materia prima. Vale. Mientras, la ropa ya terminada, que viene de ciertos países, por acuerdos comerciales o lo que sea, tiene una carga impositiva diferente. Esto crea una distorsión brutal, que irónicamente penaliza al propio fabricante local. Aunque Miró es escéptico con eso, ¿verdad? Sí, dijo que no le constaba, pero es un debate recurrente en la industria de allí. Entendido. O sea, el sistema puede estar incentivando sin querer la importación del producto final. Y cuando parecía que ya no se podía complicar más, la entrevista da un volantazo y vuelve a lo personal. Sí, de la forma más inesperada. De repente alguien pregunta por qué Miró parece estar tan cabreado, tan enfadado específicamente con Bali. Vaya. Y es aquí donde él cuenta la versión que, según dice, ella está difundiendo. Al parecer, la historia es que el origen de todo es que él, hace 20 años, le invitó a salir y ella lo rechazó. Vaya giro de guión. No me digas. Tal cual. ¿Y qué dice Miró a esto? Lo niega de forma categórica y casi se ríe. Dice que es un invento total, que apenas la conoce y que solo ha cruzado un puñado de palabras con ella en su vida. Ah, pero entonces, ¿de qué se conocen? Y aquí es donde entra en juego el reality. Detalla que la única vez que hablaron fue durante la grabación de MasterChef Famosos, donde coincidieron. ¿Vale? Él se acercó a preguntarle por otra concursante y, según su versión, la única respuesta de Bali fue «no, peor». Y fin de la conversación. Entonces, la animosidad que se dio en MasterChef, según él, no tiene nada que ver con lo personal. Exacto. Él intenta enmarcar la historia del rechazo como una táctica de ella para desviar la atención del debate de fondo, que es el económico. Le sirve para decir, no me ataca con argumentos, me ataca con una historia personal inventada porque no puede defender su negocio. Justo. Y esto nos lleva directamente a la polémica sobre su participación en ese programa. Porque su salida de MasterChef no fue nada tranquila, ¿verdad? Para nada. En la entrevista se deja caer que su salida fue como poco extraña. ¿En qué sentido? Se da a entender que él quiso abandonar el programa, pero que por contrato no podía. Así que la edición final lo mostró como si lo hubiera eliminado el jurado. O sea, que fue un montaje. Él juega con la ambigüedad. Públicamente mantiene que fue eliminado, pero cuando en la entrevista le dicen «¿Tú renunciaste?», él responde «Eso corre por tu cuenta. En las cámaras se ve que a mí me eliminan». Deja la sospecha en el aire. Y por si no hubiera suficiente drama, anuncia que está escribiendo un libro sobre su experiencia en el concurso. Efectivamente, y promete que será muy picante, en sus propias palabras. Parece que va a ajustar cuentas. Madre mía. Adelanta que habrá un tapículo dedicado a la presentadora Wanda Nara, que es una de las personalidades más mediáticas de Argentina. También hablará de sus críticas a uno de los jueces, Germán Martitegui, a quien acusa de tener un personaje comprado. Y supongo contará la verdad sobre su salida del programa. Presumiblemente. Bien, recapitulemos. Tenemos una pelea que empieza por unas declaraciones sobre ropa, escala un debate sobre la economía de todo un país y acaba con trapos sucios de un reality y la promesa de un libro bomba. ¿Qué nos dice todo esto? Pues eso. Pues lo que es realmente revelador aquí es cómo Miró Shah utiliza un conflicto personal como un caballo de Troya para lanzar un ataque ideológico contra un modelo económico que él considera perjudicial. No es una simple pelea de famosos. No es una guerra de narrativas sobre qué tipo de economía quiere Argentina. Una de supervivencia, informal, representada por Bayugeli.
o una más regulada, que es la que él defiende, aunque eso signifique criticar duramente a un sector que da trabajo a miles de personas. Y a juzgar por sus palabras, no parece arrepentido en absoluto. ¿Se retracta de algo? En absoluto. No pide disculpas y enmarca todo el asunto como un debate necesario. Increíble. De hecho, reconoce que su postura es muy antipopular para los comerciantes de las zonas que critica. Llega a decir que si fuera por allí ahora mismo, lo tirotearían. Uf. Pero se posiciona a sí mismo como un Quijote, un defensor del consumidor final y de la gente pobre, que según su visión son las verdaderas víctimas de este sistema. Visto así, este enfrentamiento, que partió de algo aparentemente trivial, ha terminado por destapar una auténtica caja de Pandora sobre la economía, la ética y las tensiones que se viven en Argentina. Y nos deja una pregunta final muy interesante para reflexionar, que de hecho se menciona de pasada en la entrevista, con la llegada de plataformas globales como Temu o Shein. A ver, Si por un lado tenemos una industria local que es percibida por algunos como mirol, como cara y basada en la explotación, y por otro lado estas plataformas globales que ofrecen productos mucho más baratos, pero que son constantemente acusadas de prácticas laborales más que cuestionables, sí. ¿dónde queda la elección ética para un consumidor que tiene recursos limitados? ¿La responsabilidad final es de quien compra, de quien vende o del sistema que se supone que debe regular a ambos?